Hola a todos. Bienvenidos una vez más al canal La Geopolítica del Cambio, Marco Pascual. @gobernanza y gobernabilidad. Es un gusto saludarlos y tenerlos aquí para analizar los eventos que están definiendo el rumbo del poder global y nuestra estabilidad financiera. Hoy nos adentramos en un análisis profundo y necesario. Vamos a desglosar las advertencias que, aunque nacieron en décadas pasadas con figuras como Peter G. Peterson, cobran una vigencia aterradora en este 2026. Estamos hablando del ajuste de cuentas económico de una superpotencia que pasó de ser el principal acreedor del planeta a convertirse en el deudor más grande de la historia. ¿Qué sucede cuando el consumo inmediato devora la inversión del futuro? Quédense con nosotros, porque lo que vamos a discutir hoy afecta directamente el bolsillo y la libertad de las próximas generaciones. ¿Y si os dijera que una de las claves para entender los grandes debates económicos de hoy se escribió en 1987? Pues hoy vamos a desempolvar un artículo de la revista The Atlantic que es sencillamente profético. Lo firmaba Peter G. Peterson y es una radiografía tan brutal de la economía estadounidense que, vista con la perspectiva del tiempo, te deja sin palabras. Vámonos a octubre de 1987. La portada de The Atlantic lanza una advertencia que tela. La mañana siguiente. Y es que, aunque en la superficie parecía que Estados Unidos vivía una segunda juventud económica, este artículo venía a decir, ojo, que la fiesta se está acabando y la resaca va a ser de las gordas. Una advertencia que, claro, en medio de toda esa euforia, muy poquitos quisieron escuchar. Así que, ¿en qué consistía exactamente esa ilusión de prosperidad? Bueno, si echamos un vistazo rápido, la economía de Estados Unidos a mediados de los 80 parecía una fiesta continua. La crisis y el mal rollo de la década anterior parecían, completamente olvidados. Y es que los datos parecían confirmarlo, ¿eh? O sea, la pesadilla de la inflación galopante y los tipos de interés por las nubes de los 70, eso ya era historia. En su lugar, el país estaba viviendo un boom de nuevas empresas, se creaban empleos a buen ritmo, la bolsa no paraba de batir récords, vamos, que se respiraba un optimismo contagioso. La sensación era que la máquina económica estadounidense volvía a funcionar a toda potencia. Pero, debajo de toda esa capa de éxito, Peterson detectó algo, una ansiedad que iba creciendo. Una preocupación, un poco difusa pero constante, sobre el futuro. Y todo se resumía en una palabra que estaba en boca de todos: competitividad. La gran pregunta que flotaba en el aire era: ¿podrán nuestros hijos vivir mejor que nosotros? Y esa ansiedad, creedme, tenía una base muy real. Fijaos en este dato que es una locura. En 1986, la balanza comercial de bienes manufacturados de Estados Unidos se desplomó hasta un déficit de 139.000 millones de dólares. Lo más increíble es que solo 6 años antes, en 1980, había un superávit de 17.000 millones. Pasar de ganar a deber tantísimo dinero en tan poco tiempo era una señal de alarma que era imposible de ignorar. Vale, pues vamos a meternos de lleno en el análisis de Peterson. Lo que hizo fue algo muy interesante. Desglosó las políticas económicas de la época, comparando lo que se quería conseguir con lo que pasó de verdad. Y la desconexión entre una cosa y la otra es sorprendente. Primer punto, la productividad. La gran promesa era iniciar una era de prosperidad brutal impulsada por la economía de la oferta. La idea era bajas impuestos, quitar regulaciones y ¡boom!, la producción se dispara. Bueno, pues el resultado fue un crecimiento de la productividad todavía más lento que en los años 70, que ya habían sido flojos. Un 0,4% anual frente a un 0,6%. O sea, no empezamos con buen pie. Segundo punto, la inversión. Se prometió una década de ahorro, de reconstruir la base industrial del país. ¿La realidad? Pues el menor esfuerzo de inversión neta de toda la historia de la posguerra. Mientras las infraestructuras se caían a trozos, literalmente, el país, en lugar de ahorrar, se lanzó a una fiesta de consumo sin precedentes. Tercer punto, el tamaño del gobierno. El objetivo que se vendía era un gobierno federal más pequeño, más eficiente. El resultado fue justo lo contrario. El gasto federal como porcentaje del Producto Nacional Bruto no paró de crecer. Y la deuda nacional, la deuda nacional se disparó hasta casi triplicarse para 1986. Cuarto, la balanza comercial. La intención, mejorar la competitividad en el mundo. El resultado fue una transformación histórica, pero para mal. Estados Unidos pasó de ser el mayor prestamista del mundo a convertirse en el mayor deudor. Un cambio de paradigma total y absoluto. Y por último, el liderazgo mundial.
La meta era reafirmar el poder de Estados Unidos en el escenario global. Pero qué ironía, la deuda externa que no paraba de crecer obligó al país a centrar su energía diplomática no en liderar, sino en tener contentos a los países a los que les debía dinero. Según Peterson, esto debilitó su influencia y lo empujó a encerrarse en sí mismo. A ver, si la producción no iba bien, la inversión estaba por los suelos y el ahorro no existía, ¿de dónde salía esa sensación de que todo iba genial? ¿Qué movía de verdad la economía? Y aquí es donde Peterson da en el clavo. Esto es lo que él llamó el secreto sucio de aquella época. Todo ese boom de consumo de los 80 no se pagó con un aumento de la producción. ¡Qué va! Se financió de dos maneras muy peligrosas, recortando la inversión en el propio país y pidiendo prestado a puertas al extranjero. Vamos, para que nos entendamos, el país estaba viviendo con una tarjeta de crédito sin límite. Y claro, la factura iba a llegar. Y es que los números son para echarse a temblar. Por cada $3.100 que aumentó el consumo por trabajador, menos de un tercio, solo 950, venían de un aumento real de la producción. ¿Y el resto? Pues los otros $2.150 eran básicamente dinero que se dejaba de invertir en el futuro o directamente deuda pura y dura. Peterson cita a un crítico europeo que hizo una comparación genial. Dijo que la economía estadounidense de entonces era como los viajes de Colón. No sabía dónde iba, no sabía dónde estaba cuando llegó y todo el viaje se había pagado con dinero extranjero. Una metáfora potentísima, la verdad. Con todo este panorama, Peterson avisó en el 87 que la mañana siguiente, la resaca, era inevitable. Y describió dos posibles caminos para el futuro. Ninguno de los dos, por cierto, era un camino de rosas. El primer camino era una transición difícil, pero controlada. Empezar a producir más y consumir menos, algo que obviamente requería sacrificio. La otra opción era el colapso, una caída brutal del dólar, proteccionismo, inflación y un bajón tremendo del nivel de vida. El país estaba en una encrucijada y ninguna de las dos salidas era indolora. La pregunta es lógica. ¿Cómo se pudo llegar a esto? ¿Es que no había mecanismos para impedirlo? Pues Peterson argumentó que dos cambios enormes en el sistema habían cambiado por completo las reglas del juego. El primer cambio fue en cómo se hacían los presupuestos. El gasto se volvió automático y a nadie parecía importarle que los ingresos no dieran para cubrirlo. El segundo fue el fin del sistema de Bretton Woods, que había mantenido los tipos de cambio fijos. Sin ese ancla, los países, y sobre todo Estados Unidos, tuvieron una libertad nunca vista para endeudarse con el resto del mundo. Mirad, esta cita de Peterson lo resume todo a la perfección. Es una frase brutal que captura la esencia de esa ilusión económica. Conseguir la sensación de una época dorada de prosperidad, de tenerlo todo, pero sin el crecimiento económico real que debería haberla respaldado. Pura ficción. Y así, este análisis de 1987 nos deja con esta pregunta fundamental, que hoy es quizás más relevante que nunca. La advertencia de Peterson sobre el peligro de financiar el presente hipotecando el futuro es una lección de economía básica, que resuena con fuerza décadas después. Nos deja una reflexión final sobre un problema que, está claro, Resumen del análisis, el ajuste de cuentas. El núcleo de esta crisis se centra en una transición estructural crítica. De acreedor a deudor, el cambio radical en la posición financiera de Estados Unidos, impulsado por un gasto público desmedido. Déficit de ahorro e inversión. Mientras potencias como Japón priorizaron la disciplina financiera, el modelo estadounidense se volcó hacia el consumo, descuidando pilares fundamentales como la infraestructura y la educación. La carga generacional. El peso de los pasivos masivos en programas de bienestar social, seguro social y Medicare actúa como una hipoteca sobre el nivel de vida futuro. El riesgo de aterrizaje brusco, una advertencia clara sobre la inflación y el estancamiento prolongado si no se implementan reformas estructurales de carácter urgente. Como siempre, la información es nuestra mejor herramienta de resistencia y preparación ante la incertidumbre. Si este análisis les ha parecido valioso y quieren seguir profundizando en los temas de gobernanza, economía y la dinámica de la geopolítica mundial, les invito a que se unan a nuestra comunidad La Geopolítica del Cambio, Marco Pascual. @Gobernanza y Gobernabilidad. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, darle like al vídeo y, lo más importante, compartir este contenido. Sus comentarios son fundamentales para nosotros. Cuéntenos qué opinan sobre este panorama económico. Sigamos construyendo criterio juntos. Nos vemos en la próxima entrega.